Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué decís, Vanessa, Silvina? ¿Cómo están por ahí? Bueno, esperemos que todo tranqui y bien. Yo acá mudado, ya en mi nuevo consultorio, gracias a Dios, está todo bien. Así que bueno, Vanessa, que sea una pronta recuperación la tuya, así que voy a estar orando por ti en tu recuperación. Bueno, nada, tranquila. Solo hay que estar en reposo y hay que esperar que pase este proceso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el canal de la expresión, que es la garganta, es cosa justamente de expresar. O sea, se ve que hay cosas que todavía te faltan expresar y hay que revisarlas. Hay cosas que quiero tal vez gritar o decir y no me estoy animando. Me están dando proceso y no estoy animándome. Bien, vamos a grabar esta cuarta clase para, para Valencia. También se lo voy a enviar a vos, Silvina, para justamente que también repases todo esto, ya porque querías prenderte todo esto. Y me parece fantástico también repasarlo, recordar, porque es muy importante todo esto, de saber la base de las cosas de lo cual nosotros, nuestro ser, viene aquí a este mundo, ¿no? Y esto está recopilado de esos textos, haciendo un poquito un repaso, Vanessa, este, de todas estas cosas que antes se vivían con mucha intensidad, todo lo que tenía que ver con la espiritualidad, todo tenía que ver esta experiencia que se juntaban y se contaban entre esos pequeños grupos que se juntaban ahí para cada uno expresar la experimentación que tenía con el contacto con el espíritu. ¿Sí? El origen de esta psicología espiritual tiene que ver con eso y un poco rescatado hoy por mí a través de esos textos antiguos, ¿sí? Que hoy, digamos, Dios me puso como propósito de vida a lo que cual yo hiciera esto, que viniera a rescatar esos textos y hoy lo pusieron otra vez en esta evidencia para que la gente empiece a tener conocimiento otra vez de esta situación, así como la tuvieron en su momento allá lejos y hace tiempo. ¿Sí? Hoy en día los textos antiguos y las experiencias místicas aún persisten, ¿sí? Como testigo de una dimensión perdida de ese cristianismo. Bien, estos son recordatorios de una era en que la fe se centraba en la experiencia divina directa. Sí, o sea, esto es lo que hoy intentamos hacer con esta también, con esta situación y con esta nueva experiencia de esta psicología espiritual, que cada uno se conecte con su interioridad, con su profundidad, con su ser más profundo, que es el espíritu, ¿sí? Siempre lo digo, lo repito, lo hago recordar, porque es algo que realmente vale la pena todo esto repetirlo, aunque sea las veces que sea necesaria, por el hecho de que esto se vuelva a tomar, que se vuelva a conectarse uno con uno mismo. Uno pierde la conexión con uno. Eh, a través de todas las responsabilidades que tenemos en nuestra vida, a través de las veces tampoco, o también las cosas que uno quiere, digamos, conseguir, ¿no? Y vivenciar, exteriorizar, conectarse con el deporte, conectarse con canciones, con recitales, con deporte de todo tipo, ya sea partidos de fútbol, de básquet, de vóley, o de la disciplina que fuere, ¿no? Nos queremos conectar, salimos, somos eufóricos como bien latinos y argentinos que somos, tenemos esta característica de salir a festejar, ¿no? Un mundial, cuando Argentina fue campeón la última vez, bueno, salir a festejar todo el mundo, estar, vamos a un recital, dejamos de hacer muchísimas cosas y vamos a un recital también. O sea, todo eso está bien, sí, sí que está bien, no está mal, porque no tiene nada de malo tampoco ir a un partido de fútbol, a un recital o lo que uno quiera ver. El tema es que muchas veces dejamos de hacer cosas justamente, pero lo que nunca dejamos de hacer cosas para ir a esos lugares, ¿no? O vivenciar esto y disfrutar también de eso, obviamente a aquellos que les gusta. Pero lo que nunca hacemos es mirarnos hacia nuestro interior. Nunca hacemos eso. O sea, por ahí damos más trascendencia a eventos de ese tipo y no nos damos trascendencia a nosotros mismos. Ellos hacían en esta historia, ellos hacían eso. La trascendencia la hacían con ellos mismos. La experiencia la vivían ellos, ¿sí? Pero era una experiencia
para conectarse con la divinidad, o sea, una experiencia divina directa y no una adhesión rígida a reglas establecidas, ¿no? También digo esto, por lo tanto, como partido de fútbol, recitales, si uno, todo el mundo va a un recital porque le gusta X cantante, o lo que sea, no importa, eso no está mal tampoco. Eh, pero nunca hacemos nada por nosotros, o sea, hacemos solamente por un gusto externo, ¿sí? Pero no de una mirada interna y profunda. Entonces estas situaciones o esta metodología nos invita a reconciliar el significado de ser también cristiano y de redescubrir prácticas que iban más allá de la obediencia ciega, ¿no? Esas situaciones de ese tiempo abrían caminos hacia estados espirituales más elevados, que alguna vez fueran el núcleo de la espiritualidad cristiana primitiva, o sea, de esa comunidad o esa espiritualidad que había en esos núcleos de personas que se reunían para eso, ¿no? O sea, hoy nos reunimos en un recital, en un partido político, en un mitin político, bueno, lo que sea, en la reunión que sea, para protestar cosas, también nos reunimos, pero nunca nos reunimos para profundizar en nuestro ser como hacían en la antigüedad. Nos reunimos para eso, ¿sí? Parece que eso nos asusta, no nos da miedo. Bueno, de esto se trata, Vanessa, Silvina, de esto se trata, que profundicemos en nuestro interior. Salimos corriendo por otras personas o por otras situaciones, que está bien, deben valer la pena, claro que sí, pero vivimos todo el tiempo así. Salimos corriendo siempre por otros, nunca por nosotros. Nunca es a reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Bien. Ahora retrocedemos en el tiempo para examinar un momento histórico donde todo esto cambió. O sea, ¿por qué cambió? Bueno, aquí viene toda esta explicación, Vanessa, Silvina. El punto en el que un movimiento diverso y dinámico de seguidores de Jesús fue convertido en una institución religiosa, ¿sí? Estrictamente controlada, estrictamente controlada. ¿Dónde partió todo esto? ¿Dónde salió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Vamos a ver ahora esto. Este cambio comenzó con los concilios antiguos, ¿sí? Los primeros concilios que hubo, o los primeros llamados también así. Hacían otras reuniones, pero no con la escala de importancia que tuvo que fue tan significativo que cambió el curso de la historia del cristianismo, ¿no? Este cambio comenzó con los concilios antiguos, asambleas que definieron qué creencias serían consideradas ortodoxas y cuáles serían rechazadas, prohibidas o condenadas. O sea, ahí ya dictaban o ya definieron qué era lo que uno podía leer o llegar a tener conocimiento. ¿Sí? Uno de los momentos más cruciales ocurrió en el Concilio de Nicea, que ese fue el primero que se llevó a cabo. ¿Sí? El Concilio de Nicea en el año 325, después de la era cristiana, digamos, 325 de nuestra era. Bien, en el año 325 después de Cristo, bajo el patrocinio del emperador Constantino, esto como una parte histórica, ¿no? Para que entendamos, y obispos de toda la cristiandad de ese momento, ¿sí? Se reunieron para abordar disputas teológicas que llevaban décadas sin resolverse. Las preguntas principales giraban en torno a la naturaleza de Jesús en ese momento, porque siempre en todos los concilios que se llevaron a cabo, o que se llevan a cabo también hoy, se siguen llevando cuando se reúnen en distintos lugares, creo que si mal no recuerdo, creo que el Papa Francisco, uno de los últimos concilios que hizo fue en Aparecida, en Brasil, ¿sí? Donde ahí se reunió con todos los sacerdotes, obispos y cardenales y demás, hablando y tienen un temario para hablar de la problemática que hay en el mundo, pero también de la problemática que tiene el propio cristianismo. Sí. Bien, y en ese entonces la naturaleza era Jesús, si era un profeta humano o era alguien verdaderamente divino. ¿Sí? O sea, llevaron a cabo esas preguntas, o ponían eso como pregunta. ¿El humano o era divino? ¿Sí? También uno se puede preguntar esto hoy. Sí, a través de los tiempos se puede preguntar. ¿Jesús qué era para cada uno de nosotros? Para Vanessa, para Silvina, para mí. ¿Qué era Jesús? O sea, ¿era un ser humano? Sí, lo era. Nació, estuvo en el vientre de María y nació. ¿Sí? En Belén. Bien.
Era un humano, sí, pero tenía esta conexión profunda con la divinidad. Sí, tenía un canal abierto directo con la divinidad, por las situaciones que le tocó nacer, ¿no? ¿Cómo debía entenderse la relación entre Jesús y Dios? Esta también parte de esas deliberaciones o de ese concilio, el tema de ese concilio, ¿no? Estas deliberaciones llevaron a la formulación del credo de Nicea, ¿sí? En ese momento, porque justamente se llevó ahí en Nicea, en esa localidad, Constantino llevó adelante y juntó a todos estos sacerdotes de ese tiempo y los llevó ahí para establecer y armar un documento de eso, ¿no? Que buscaba unificar creencias cristianas y silenciar las voces disidentes. O sea, que había voces disidentes en contra de, inclusive de ese propio imperio. Era muy poderoso, pero también había voces en contra. Obviamente que si se levantaban o se hacían muy conocidas, no eran bien tomadas o aceptadas y seguramente lo buscaban y los condenaban, ¿no? Para no decir otra cosa, pero sí, imagínense también en esos tiempos. Lo que a menudo se pasa por alto es que el cristianismo primitivo era profundamente diverso, o sea, no era solamente todos encausados en una misma línea, cada uno tenía su propia línea, cada uno tenía su propio criterio de entender e interpretar a qué vino Jesús aquí. No solamente a lo que dice hoy, que está bien, ese es un concepto que está en la Biblia, que está fantástico, no estoy en contra de ese concepto ni mucho menos, no, simplemente que esto es una mirada totalmente distinta que no se dio públicamente a conocerse. Justamente porque no llevaba o no iba por los canales convencionales que sí tenía la ortodoxia de ese momento, lo tenía y había que cumplirla, digamos, ¿no? Esto viene a reafirmar inclusive eso, a esa situación que se vivía en ese entonces. O sea que no se podía salir de ahí, no podían venir otros a decir que había otra mirada u otro punto de vista. No. Sí, o sea, no lo iban a permitir. Lo que a menudo se pasa por alto es que el cristianismo primitivo era profundamente diverso, diferentes grupos ofrecían interpretaciones radicalmente distintas de las enseñanzas de Jesús, de los que había. Y voy a citar aquí algunos, como parte también de la historia, esto de saber que desde el concilio de Nicea, que empezó todo, los ebionitas, que eran una secta judeo-cristiana, que veían a Jesús como un hombre elegido por Dios, pero rechazaban su divinidad. O sea, era un humano elegido por él, pero rechazaban que era un ser divino. Por ejemplo, lo veían como un profeta extraordinario, pero negaban la divinidad que él tenía. ¿Sí? Los marcionistas, también una secta cristiana del siglo II al siglo V de nuestra era, ¿no? Y Marción era un teólogo y líder religioso. O sea, en ese tiempo aparecían líderes así que venían a expresar o venían a decir sus ideas, ¿no? Expresar esas ideas que tenían sobre Jesús, que era uno de los temas. Rechazaban el Antiguo Testamento por completo, creyendo que Jesús trajo una revelación completamente nueva. Por su parte, los gnósticos sostenían que el verdadero conocimiento de Dios estaba oculto y requería un despertar espiritual personal. Un despertar espiritual personal. ¿Sí? Los despertares espirituales realmente son personales en general. No tengo conocimiento hoy hasta aquí de que haya habido un despertar de conciencia de popular, digamos, popularizado o magnificado así como en conjunto. No. Inclusive cuando se reunían en distintos lugares, los distintos grupos, cada uno venía trayendo su propia experiencia y ahí se daban cuenta que este estaba más como que avanzado o adelantado que el otro. O había tenido algún tipo de experimentación distinta. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se empezaban a dar cuenta que esto era más personal que popular, digamos, ¿no? Cada uno vivía su propio despertar, digamos.
Y cuando los tenían, se ve que en ese momento también lo decían, lo venían y lo transmitían. Esta rica diversidad teológica fue marginada cuando el Concilio de Nicea decidió imponer una única interpretación oficial. O sea, había que juntar, nuclear las cosas, porque si no se le iban, si cada uno venía y decía una interpretación, cada uno iba a llevar, como se dice comúnmente en los dichos, agua para su molino. Entonces se iban a quedar sin fieles o no iban a masificar, que es lo que se necesita. Hoy se dice desde esos lugares esta masificación, ¿no? Por eso también les mencionaba esta masificación en partidos de fútbol, en recitales o en cualquier evento donde nos juntamos, que nosotros somos así, nuestra idiosincrasia es esa, ¿sí? De juntarnos, así vamos todos y somos el argentino es muy solidario, no quiero entrar en críticas, no, pero somos muy solidarios, ¿no? Nos juntamos o festejamos y vamos y tenemos algo que festejar y salimos, buscamos un punto de referencia de acuerdo al lugar donde estamos y vamos a festejar, vamos a gritar, vamos a expresar nuestro beneplácito por lo que haya sido, ¿sí? Por lo que haya sido. Pero en ese tiempo lo estaban reuniendo a todos para interpretar, o sea, que hacer una interpretación oficial. Y acá, en este punto, el que tuvo mucho que ver, o sea, esto para que lo tomen en cuenta como una parte histórica nada más, Vanessa, Silvina, ¿sí? Era el papel de ese gran político, digo gran porque hizo muchas cosas, el tipo, podemos estar o no de acuerdo, que era el emperador Constantino. Y tenía mucha influencia de su mamá, porque su mamá sí era muy creyente, católica, practicante y creyente, su mamá. Y ha tenido influencia importante emperador de ese tiempo, en el 325 de nuestra era. Era un político, un gran político formado, así como un gran político, por eso llamó a todos los sacerdotes de ese tiempo, de todas las zonas de ese tiempo, para poder discutir esto y armar algo en conjunto. Obviamente que él representaba a ese gobierno y obviamente que este gobierno, pues en ese momento Constantino, le daba la plenitud y la seguridad también a toda esa comunidad cristiana en ese entonces. O sea que se juntaron lo que era esa comunidad cristiana con el gobierno de ese momento, que era Constantino. ¿Sí? En ese proceso, en este proceso fue determinante, aunque no era un teólogo, o sea, Constantino no era teólogo, no era tampoco ni un sacerdote ni nada que se le parezca, solo era un político, era un buen político, no era un teólogo, era un estratega político, reconoció el poder de una iglesia cristiana que estaba en ese momento y el auge que había tenido y que tenía enorme cantidad de seguidores en ese tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente que él vio todo esto y que a esos seguidores tenía más poder la iglesia en ese momento que el propio imperio romano. Entonces, ¿qué hizo este Constantino? Por eso fue un gran político, obviamente los trajo, los juntó a todos, les dio seguridad, les dijo, yo los voy a proteger, vamos a hacer este concilio, vamos a poner estas preguntas a ver qué era lo que pasaba con todo esto. Ya en ese tiempo, ya se daban cuenta de cómo se podía manejar a las masas, ¿sí? A través de esto, ¿no? Hay otras expresiones también, no sé si lo dijo en su momento Julio César, perdón, cómo había que dominar a las masas, ¿no? Que había que darle esta cosa de, como por ahí el dicho popular ahí por ahí, le damos pan y circo y estamos todos contentos, ¿no? Quiero decir por esto, porque también esto de seguir juntándose sigue, porque hoy tenemos los recitales o los partidos y tenemos mitin políticos o tenemos protestas, lo que sea, se juntan. O sea, lo que sea, no estoy en contra de nada en particular, pero tiene que ver con estas cosas. O sea, ¿de dónde viene esto de juntarse o de querer arrimarse? Constantino dijo, che, pero los cristianos tienen más gente que nosotros. O sea, nosotros lo único que tenemos es sometimiento, lo tenemos que someter. O sea, lo único que vamos a tomar una ciudad o lo que sea, entonces ahí ellos tenían el poder y ejercían el poder sobre esa comunidad, digamos, ¿no? Pero los cristianos de ese entonces no, o sea, se reunían todos y todos seguían a Jesús. Ya el líder, aunque no estaba presente, digamos, no estaba ahí, pero sin embargo lo seguían. Entonces, estratega político dijo, no, esta es
mi oportunidad. Entonces vamos a hacer algo para masificar todo eso. Entonces de ese tiempo viene que toda la gente sigue a un líder, vamos a poner así. O sea, se le siguió el líder a Jesús, sí, y después de ahí eso se fue desvirtuando. Por eso es que seguimos hoy a cualquier líder, o sea, ya sea deportista, actor, actriz o lo que sea, o cantante, actriz, lo que sea. Digamos que por ahí reconocemos, ¿no? Y vamos y todos lo seguimos, o sea, y todos estamos y festejando y está bien, porque está bueno apoyar a alguien que nos represente también en la disciplina que sea, o en el arte que sea también, ¿no? En el arte del cantar, también de la escultura, hoy de todo, también de las creatividades de muchos argentinos o gente que ha hecho cosas muy importantes para el mundo también, ¿no? Y crear todas esas cosas y expresarlas y darlas a conocer al mundo. Todo está bien y todo está bueno. ¿Sí? Nos ponemos recontentos, tuvimos un papa este, justamente como papa, ¿no? como nuestro guía espiritual, digamos, del cristianismo, como en su momento también lo tuvo Buda, en su momento, como Jesús, también que es lo que estamos relatando ahora aquí. ¿Cómo reconocían todas estas cosas? Entonces, claro, Constantino vio todo eso y dijo, che, a ver, con solo la palabra, sin sometimiento, lo siguen a él a todos lados. Yo me tengo que juntar con esta gente, obviamente, para que venga también agua para mi molino, sin levantar nada. Les doy protección, les doy seguridad y listo. Y vamos a ir todo para adelante. Es lo que quiso hacer Constantino en ese momento. ¿Sí? Y vio lo que hizo el cristianismo en ese momento, sin levantar una sola espada, cómo llevaba a toda la gente. ¿Sí? Bien. Reconoció el poder de una iglesia cristiana unificada como una herramienta para fortalecer su imperio. ¿Sí? Lo que recién estaba diciendo. O sea, él buscaba todo esto para fortalecer su imperio, no para otra cosa. ¿Sí? Al estandarizar las creencias cristianas, Constantino buscaba imponer orden en un contexto de caos. O sea, obviamente que debía imponer ese orden. Y acá él quería imponer y veía que a través del cristianismo no tenía que decir ni hacer absolutamente nada, solo cuidar nada más. Pero lo que quería era traer gente que también adosarse con la iglesia para que realmente lo puedan considerar a él también en esto, ¿no? Pero ese orden tuvo un precio elevado. ¿Sí? La diversidad del pensamiento cristiano primitivo fue sacrificada en favor de una o de la uniformidad doctrinal. Empezaron a ver cómo podían unir todas estas cosas para que no hubiere diversidad de pensamiento. ¿Sí? Los textos que no se alineaban con la visión oficial fueron etiquetados como heréticos. Y ahí viene la parte del Imperio Romano. O sea, lo que eran etiquetados como heréticos o prohibidos, o destruidos o escondidos, o aquellos que no llevaban adelante este lineamiento detrás de lo que sería la iglesia de ese entonces, que hacía Constantino con sus soldados, o que hacían los soldados de Constantino, los del Imperio Romano. Los castigaban, los sacaban o los mataban directamente. Entonces por eso se quedaron ahí todos unidos, todos juntos, ¿no? De esta manera se perdió gran parte de la riqueza espiritual. Claro, ya porque empezaron a someter, o sea, si no hacía lo que la iglesia decía en ese entonces, listo, Constantino salía con su gente y limpiaba a toda esa gente. ¿Sí? O sea, se perdió gran parte de la riqueza espiritual que caracterizaba a las primeras comunidades. El Nuevo Testamento también fue consolidado durante ese periodo del Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, ¿no? Seleccionándose los libros que reflejaban las enseñanzas aceptadas por la iglesia emergente. O sea, había otros libros que eran los llamados evangelios apócrifos, ¿sí? Había, entonces esos evangelios, ¿qué pasó? Bueno, esto es lo que yo estoy rescatando hoy acá y poniendo en esta evidencia. No solamente soy yo, sino también hay otros, ¿sí? Si se buscan en distintos lugares, también hay otros que van poniendo cosas y diciendo y también expresando también distintas conocimientos que van trayendo a través de estos textos apócrifos o evangelios apócrifos. ¿Sí? Yo tomé en particular el evangelio de Tomás, pero también incluye el de Santiago, Juan,
por ejemplo, y del de María Magdalena. Son cosas muy cortitas que hay por ahí mezcladas, pero yo también tomé todos esos conceptos y de esos evangelios para expresarlo hoy aquí, para darnos cuenta cuál es este origen de la psicología espiritual. ¿Qué es esto de la psicología espiritual? ¿Cómo tenemos que expresarlo? ¿O qué es lo que tiene que buscar? La psicología espiritual va a buscar para interpretar, o al menos es lo que mi idea de lo que yo lanzo de esto, es interpretar el espíritu que está en nosotros. ¿Sí? Hay un espíritu, y ese espíritu, ¿a quién busca siempre? A la divinidad. ¿Y la divinidad dónde está? En nosotros mismos, porque está en el espíritu mismo. ¿Sí? Entonces, buscamos esa divinidad dentro de nuestro. Pero como no la encontramos, nuestra mirada nunca estuvo hacia adentro, porque nunca nos enseñaron, nunca nadie nos explica. Entonces, ¿dónde vamos a buscar una divinidad? Afuera. Afuera. Por eso ponemos a deportistas, cantantes, actores, actrices, lo ponemos como esa divinidad. Porque nosotros lo que queremos hacer es querer estar ahí, en esos lugares que ellos están. Por eso ponemos como esa divinidad. Y lo ponemos inclusive hasta los endiosamos y le damos hasta categoría de Dios. Así ocurrió con, o sea, yo no lo tengo que decir, Vanessa, Silvina, no tengo que decir algo que ustedes no sepan, endiosaron a Maradona. ¿Y a cuántos más? No solamente a Maradona. ¿A cuántos más? Por ahí tenemos una gigantografía, cuando éramos adolescentes poníamos una gigantografía en nuestra habitación, del que sea, ¿no? Del que nosotros consideramos nuestro héroe. En su momento, en mi época, eran yo todavía era chico, pero que ya tenía conocimiento sobre los Beatles y los Rolling, ¿no? Y eran una lucha, y teníamos empapelada por ahí toda nuestra habitación con esos artistas, o deportistas también de la época, ¿no? Como fue en su momento Pelé, fue un gran deportista mundial, a nivel mundial ese hombre, y todos queríamos, al menos digo, hablo por los hombres, todos queríamos ser como él, nos maravillábamos viendo lo que hacía ese jugador de fútbol, y lo endiosamos también a Maradona, endiosamos a Di Stéfanos, aquí digo en los argentinos, ¿no? A nivel mundial otros, bueno, hoy más en la actualidad, a Cristiano Ronaldo, a Neymar, hoy a Mbappé, y otros también de otras disciplinas en su momento, ¿sí? Los endiosamos y, bueno, sin salir campeón Argentina ya por el Mundial del año 90, que se llevó adelante en Italia, donde Argentina salió subcampeón, pero el que se convirtió en ídolo fue el arquero Goicoechea, ¿sí? Se convirtió en un ídolo de haber atajado los penales y de haber llevado a Argentina, gracias a sus atajadas de penales, Argentina la llevó hasta al final. Está bien, Argentina pierde en esa final 1-0, pero no importa, o sea, pero él se convirtió en un héroe, lo recibimos acá como héroe. O sea, amén de los resultados y amén de que cada uno tenga su óptica de ver las cosas. Bueno, lo que estoy explicando es cómo endiosamos a las cosas, ¿sí? Entonces, Constantino vio todo eso que hacía, cómo se endiosaba a Jesús, o cómo lo tomaban a Jesús como tal, ¿no? Y él decía, sin levantar nada, sin hacer nada, lleva a tanta gente. Bueno, ¿qué hizo él? Hizo eso. Y hoy esa cultura, a través de los años, los siglos, sigue existiendo. O sea, nosotros nos seguimos comportando. ¿Por qué buscamos a ese afuera? A ese ídolo afuera que queremos ser cuando lo tenemos acá adentro. A esa divinidad. Y nosotros, con todas las situaciones que hay en la vida, no lo vemos. No lo vemos. No nos miramos hacia adentro. ¿Sí? Bien. Este cocido tiene un gustito no normal para mí. No sé qué es, la verdad no tengo idea. Pero bueno, tenía ganas de tomarlo. Esto es medio raro. Pero no me dice nada, pero no es normal. Bien, me estoy tragando el hilo. Bueno, nada, Vanessa, Silvina, explicar esto para que nos entendamos muchas veces y entender cómo se comporta las grandes masas, ¿sí? Nos masificamos aquí y vamos y salimos y defendemos. Erróneo o no, no importa, acá no estamos discutiendo eso, sino de dónde viene todo esto y cómo viene todo esto, por qué se excitan estas masas y seguimos a alguien y adoramos a alguien a categoría de Dios, prácticamente, ¿sí?
y lo tenemos ahí, y lo endiosamos ahí, y lo guardamos ahí, y lo hacemos ahí. O sea, lo endiosamos, todo endiosamos, ¿sí? Siempre tenemos esa expresión, al menos acá, yo no conozco, no sé si hay por ahí en otra parte del mundo, si alguno, si ustedes lo saben, no hay problema, me lo dicen. Si le llaman de otra manera, acá, viste, ídolo, genio, ¿sí? Dios, a Maradona le ponían Dios en su nombre, y se le ponía ahí, se le dibujaba el 10 como que le ponían en la camiseta de Maradona 10 y le ponían Dios, ¿no? Bien, tenemos esto nosotros como gran parte de nuestra cultura, donde usamos a alguien cuando hace algo extraordinario, directamente le decimos, por ahí a los deportistas le decíamos, hizo cosas maradonianas, ¿no? Bien, así que el tema era que veníamos hablando también el Nuevo Testamento, que se hizo también en ese tiempo en el Concilio de Nicea, donde se habían seleccionado los libros que reflejaban las enseñanzas aceptadas por la iglesia emergente. O sea, no querían que sean otros libros los que conformaran ese nuevo evangelio, ¿no? Este cambio no solo marcó una transformación en la teología, sino también en la práctica espiritual. O sea, marcó y cambió también todo esto. Lo que una vez fue un movimiento dinámico y diverso se convirtió en una institución monolítica, ¿sí? Priorizando el control y la obediencia sobre la experiencia directa con lo divino o con la parte espiritual profunda que había en ese entonces. O sea, se daban cuenta que si al haber una práctica espiritual profunda, el otro no iba a poder hacer nada. Por eso, ¿qué hizo Constantino? Vivo él, en ese momento, dijo no, che, acá todo lo que no sea para beneplácito o para beneficencia, digamos, de que la gente siga, o sea, que si le damos mayor cantidad de información o tienen otros conceptos, no van a creer y no nos van a seguir. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso buscamos afuera lo que realmente está dentro nuestro, esa divinidad que yo no digo que, a ver, gente del arte que hace cosas maravillosas. No, o sea, arte, digo, ya sea música, baile, danza y todo lo demás. O sea, tengo familiares, profesoras de danza, mi nieta, una de mi nieta, 23 años, y hoy profe de danza y está estudiando danza. ¿Sí? Y es re joven, súper jovencita, y está, siente la música, la vive, la interpreta, pone su cuerpo a disposición de esto y hace las distintas disciplinas o las distintas, ahora no sé, se me sale el nombre técnico, de las figuras que hacen, digamos, y lo expresan, pero buscan en su interioridad siempre, ¿no? Se profundizan o van hacia adentro, todos los seres, todos, absolutamente todos, aquellos que realmente tienen y ven y tienen una gran creatividad es porque tienen una gran espiritualidad expresada en ese momento que tal vez no se den cuenta, ¿no? Pero tienen esa gran espiritualidad. Todo ser, todo, absolutamente todo ser, que tiene una creatividad propia, realmente es un ser espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que hay que buscar y eso es lo que aquí, desde Integridad del Ser, tratamos de hacer, para que la gente se conecte a sí misma y vea y tenga los valores ahí o se dé cuenta de los valores que posee para poder hacer cosas, ¿sí? Y, y poder manifestar también lo de parte de uno, ¿sí? La divinidad que uno tiene dentro, ¿no? O sea que imagina esto, ¿no? Encontrarte con esa divinidad y reconocerla, ¿no? Bien, de una vasta cantidad de escritos religiosos, en ese momento solo tomaron 27 libros. Fueron seleccionados esos 27 libros para conformar lo que hoy le llamamos el Nuevo Testamento. ¿Sí? Se llama Evangelio, que es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Que vendría a ser como una, no es así, pero más o menos, para que tengan una idea, es como un resumen de lo que sería la Biblia en su totalidad, digamos, ¿no? No contiene el Nuevo Testamento no contiene el Génesis, por ejemplo, y libros de otros personas que también fueron muy trascendentes en toda la era cristiana, digamos, en previo inclusive a la era cristiana, el Nuevo Testamento con todo lo que era previo
a la llegada de Jesús, ¿no? O sea, se eligieron solo estos 27 libros, fueron seleccionados para formar parte del Nuevo Testamento. En este proceso, textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María, por ejemplo, yo les mencionaba también hace un rato, y otros escritos considerados apócrifos, ¿sí? O sea, como no fueron tomados en ese momento para completar o hacer el Nuevo Testamento, todo lo que quedaba por fuera de eso eran considerados apócrifos, ¿sí? Y fueron obviamente que excluidos, lo sacaron directamente de ahí y no lo incluyeron, ¿sí? Porque justamente tenían este pensamiento, que la divinidad no estaba afuera, la divinidad estaba acá adentro. O sea, Dios estaba aquí, Jesús nos vino a decir a nosotros que la divinidad estaba acá, para no justamente no salir a buscar afuera esa divinidad. O sea, ¿qué tiene que ver esa divinidad? O sea, no hay nadie, ¿sí? Por eso también tuve en ese momento yo problemas en mi propia vida personal, porque yo empecé a decir, che, pero si el Papa es igual que no estando Francisco en el papado, ¿eh? O sea, empecé a tener esa dificultad porque yo estaba dentro del movimiento católico. O sea, no es que no estoy hoy o no soy, no, yo sigo, digamos, creyendo, obviamente, en Dios, en Jesús y todo y lo que su trabajo que viene a hacer, pero hoy lo miro desde otro lugar, ¿sí? Hoy lo veo y sigo, o sea, no reniego del cristianismo primitivo, de ese cristianismo hoy, digamos, que encasilló todo. No, che, yo vengo a traer algo, a expresar algo para sumar todo esto. No quiero, no digo que este sea mi verdad, no, esta es mi verdad, sí, mía. Lo que yo interpreto de estos evangelios apócrifos, che, que no, el mensaje fue otro. Porque yo encontré eso. O sea, yo el mensaje me di cuenta que el mensaje era otro, al menos desde mi punto de vista. Ellos tenían el suyo, bueno, che, yo quiero arrimar esto, para potenciar también esto. Y no sea que sigamos solo una estructura, sino que cada uno se mire a sí mismo y se tome a sí mismo. La sabiduría está en nosotros, en cada uno de ustedes, tanto en vos, Vanessa, como en vos, Silvina. Están en ustedes la sabiduría profunda. Lo que pasa es que estamos siempre desde como historia, mire de dónde viene toda esta masificación y cómo Constantino se dio cuenta que seguían a Jesús, todavía 325 años después de su muerte, o de su nacimiento, mejor dicho, porque se toma desde ahí, ¿no? Los 325 después de... Bueno, pero había muerto ya Jesús, ¿y cómo puede ser que lo sigan siguiendo? ¿Sí? Hacemos eso, ¿eh? Lo seguimos. Hoy Maradona no está, pero lo seguimos endiosando. O sea, nos seguimos, no sé, obviamente que no todo el mundo, pero muchos vemos otra vez los videos de Maradona en jugadores, en su esplendor, ganar la Copa del 86, bueno, una cosa maravillosa, o sea, una locura lo que hizo ahí, sobre todo con ese famoso partido que se le ganó a los ingleses, con esa jugada que hoy es considerada, hoy no, ya de ese tiempo considerada el mejor gol de todos los mundiales. De hecho, y llevado hasta acá, ¿no? Después se siguió y sin embargo fue considerado así, o sea, en un gol inigualable. O sea, cómo hizo toda esa jugada Diego Maradona. Entonces se lo endiosa también desde ahí. ¿De dónde viene todo esto? ¿No? No es que solamente viene desde aquí, hoy vamos todos a... No. Viene ya de tiempos ancestrales. Entonces Constantino se dio cuenta de eso y dijo, no, muchachos, acá hagamos algo para poder juntar a toda esta gente y que esta gente traiga agua para nuestro molino, ¿no? O sea, era así un poquito el tema. Entonces todo esto que llevaba al despertar esto y que darse cuenta que el poder y esta profundización que nosotros que tenían las personas de ese tiempo está dentro nuestro, no está afuera. La divinidad no está afuera, nosotros buscamos esa divinidad afuera, la seguimos buscando, porque viene en este tiempo. Entonces ellos dijeron, che, la divinidad está afuera, hay que buscarla. Por eso seguimos y vamos detrás de, viste, como que si fuera ¿quién nos va a salvar? No va a salvar nadie, nosotros nos salvamos a nosotros mismos. No hay nadie que nos vaya a salvar. ¿Sí? Porque también es cuestionado, criticado esto, ¿no? Del Papa, que yo escucho por todos lados, lo he escuchado esto cientos de veces. Si hay tanto oro en el Vaticano que puede alimentar a todos los hambrientos del mundo. Por ejemplo, ¿no? O sea,
No estoy aquí para discutir eso, para hablar de esas cosas, que si tiene o no todo el oro del mundo. Tendrán sus razones, qué sé yo no tengo idea de eso. Tendrán sus razones que ellos esgrimirán para no darle a todas esas personas hambrientas de este mundo, darle la capacidad de poder, ¿cómo se dice?, saciar su hambre. ¿Sí? O cómo buscar eso para poder saciar el hambre. O cómo hacer eso. Bueno, tendrán sus razones. Y no estoy acá para discutir. No, acá lo que estoy es para transmitir que cada uno el poder lo tiene dentro suyo y no está afuera. ¿Sí? No está absolutamente afuera. Y lo buscamos afuera. Aunque al principio suena así. Porque lo que somos papá, somos ídolos para nuestros hijos. ¿Sí? Pero el tema es que si nosotros les mostramos que no buscan en su interior, van a buscar afuera. Siempre van a buscar idealizar a alguien de afuera. ¿Sí? Cualquiera, ya sea deportista, actor, actriz, cantante, lo que sea. ¿Sí? Idealizamos. ¿No? Digo esto porque, a ver, nos fanatizamos muchas veces por estas situaciones y exageramos, pero nunca hacemos ese estado de exageración para nosotros mismos. O sea, busquemos en nuestro interior. Nunca lo hacemos. Bien. En este proceso, textos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y otros escritos considerados apócrifos fueron excluidos. Estas decisiones no se limitaron al ámbito teológico, estuvieron profundamente influenciados por intereses políticos. ¿Sí? La elección de una narrativa coherente no fue casual. Fue diseñada para establecer un tipo particular de autoridad, donde la Iglesia se posicionaba como la guardiana de las llaves del cielo, controlando la salvación a través de sus rituales y sacramentos. O sea que tenemos esos rituales y esos sacramentos hoy, pero lo estandarizaron todos eso. ¿Sí? Lo hicieron listo. Hoy lo importante es tener, qué sé yo, o sea, un certificado de bautismo, porque si por ahí quiero poner a mi hijo en un colegio católico, si no tiene certificado de bautismo, no tiene que ser bautizado. ¿Sí? Estas reglas que se estandarizaron, como que había que cumplir así, como que antes el acto del propio bautismo era un renacer, o sea, un volver a nacer. Se lo saca de lo que sería la parte, se dice, del pecado para poder pertenecer, digamos, a Dios. Pero antes se vivía eso como un ritual profundo de espiritualidad. Hoy simplemente se estandarizó esto y esto pasa el que sigue. Listo, tiramos un poquito de agua, hacemos el ritual, listo, que pase el otro. O sea, una cosa que se estandarizó cuando antes se vivía desde una profundidad espiritual, ¿no? ¿Por qué estas obras y sus ideas fueron suprimidas? Porque representaban una amenaza directa a la centralización del poder espiritual. Muchos de estos textos, muchos apócrifos, sugerían que el mensaje de Jesús no era sobre la obediencia a una institución, ¿no? Y esto pasa cuando nosotros idealizamos a alguien, no aceptamos que venga el otro a decirnos, a criticarnos, ¿sí? No aceptamos esto, ¿no? Nos pasa, ya pasaba en ese tiempo, ¿no? Y ellos lo hacían así también, ¿no? Que el mensaje de Jesús no era sobre la obediencia a una institución, sino sobre descubrir la divinidad dentro de cada individuo. Lo que recién les decía, o sea, no había que hacerle que descubra la divinidad, porque si no, cómo salimos a buscar ídolos afuera? No podemos. Si la divinidad está dentro de nosotros, ¿qué nos importa? Pero uno ve, como siempre digo, yo como deportista me gusta el fútbol, practiqué el fútbol casi en forma profesional, entonces yo veía a la gente que se colgaba de los alambrados para gritar al otro, una cosa que si no estaba el alambrado nos pasaban, o en algunos casos nos abrazaban, en otros casos nos cagaban la trompa. Sí, depende de cómo se llevaba la situación en ese momento, pero era como que pasamos muchas veces de ser ese ídolo o de esa divinidad, pasamos a ser ese diablo también, ¿no? O sea, lo llevamos de un lado al otro. Pero esto viene ya desde esos tiempos. Y Constantino se dio cuenta de eso, por eso es que cambió todo, estandarizó todo, dijo esto es así. Muchachos, si hay alguno que no quiere, listo, ponemos el ejército, salían los centuriones o los romanos, salían a castigar. Sí, directamente, y en algunos casos obviamente hay que matar, a exterminarlos.
Parece esto una cosa como sangrienta. Pues sí, bueno, en esos tiempos eran así. ¿Sí? Si la salvación era vista como una experiencia personal y no como una obediencia a dogmas establecidos, o sea, si nosotros buscamos en nuestra interioridad y nos lo encontramos ahí, ¿sí? Como pasa, como que yo practico esto y lo digo, che, pasa, ¿no? La divinidad está acá dentro nuestro. Entonces, la estructura jerárquica que sostenía a la iglesia podría colapsar. Claro, o sea, lo que había como estas estructuras, por eso parece que estos escritos, o todo lo que yo voy narrando, como que ya estaba. O sea, che, pero pará, si vos decís que esto está, la iglesia que va a decir, ¿cómo va a tener poder sobre nosotros? No, o sea, por eso es que cuando uno va a todos esos lugares así, a la cosa masiva que yo llamo muchas veces a la reflexión de esto, che, pero piensen en esto nada más, piensen. Yo no digo que no te guste, que esté, no, está bien, pero piensen. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué nos llevamos todo esto? ¿Solucionamos algo en nuestra vida? ¿Nuestra vida cambió totalmente? ¿Podría haber un partido de fútbol? ¿En serio? ¿Nuestra vida cambió? ¿Vamos a un recital? ¿Nuestra vida cambia? No, no cambia nada. Absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque traemos esto desde ese tiempo, ¿eh? Desde ese tiempo. ¿Sí? Había que ir. Entonces, no. Antes se profundizaba en el interior. Antes, ¿no? Estoy hablando ya en esa iglesia primitiva. Después vino Constantino en el 325 y dijo, y estandarizó todo. Dijo, no, chicos, esto es así, vengan todos para acá. Y él los empezó a guiar y guiaba a la iglesia, la comandaba la iglesia a través de esos sacerdotes, a los seguidores a través de esos sacerdotes. ¿Sí? Y así empezamos a seguir haciendo historia. Y así seguíamos, ¿no? En esta vorágine que nos lleva a esto, digo, no soluciona nada, pero no buscamos adentro. Ese es el punto. Pero que nadie nos dice tampoco tenemos que buscar adentro. Obviamente la gente sale a buscar un ídolo. Necesitamos siempre tener a alguien a quien nos guíe. Como nosotros en la etapa de niños necesitamos a nuestros padres. Miramos a nuestros padres, a ver dónde van nuestros padres, dónde están nuestros padres. Nosotros vamos cuando somos criaturas. No tenemos ni idea de dónde vamos. Vamos porque van nuestros padres. ¿Sí? O sea, somos chicos, ¿no? Sí, obviamente. ¿Sí? Pero antes la salvación, y se decía ya en ese tiempo, ya se decía que la salvación dependía exclusivamente de uno, no dependía de otros. ¿Sí? Entonces había que cambiar eso, ¿no? Si la salvación era vista como una experiencia personal y no como una obediencia a dogmas establecidos, entonces la estructura jerárquica que sostenía a la iglesia podría colapsar. Claro, corría peligro. Este enfoque que se daba en ese momento alternativo a lo que estaba, ¿sí? Cuestionaba el monopolio que la institución tenía sobre la espiritualidad. O sea que si uno estaba dentro de la iglesia, o si hoy, que yo digo, no se tome esto como que estoy diciendo que no vayan a la iglesia, chicas, no, vayan, claro que sí, sirve, me encuentro, me voy con y encuentro ese lugar de espiritualidad o ese lugar de recogimiento, vayan, yo no estoy diciendo que no, no confundan eso, ¿eh? Pero que tenía sobre la espiritualidad, claro, era una espiritualidad que ya se empezaba como a comercializar, o sea, che, tenemos que ir a la iglesia. Y solo ahí se consiguió, no, ¿sirve eso? Sí, claro, obviamente. Che, pero no es que sí o sí tenemos que ir, ¿sí? Nuestra comunicación con Dios o con nuestra divinidad la hacemos en cualquier lado. En cualquier lado y en cualquier momento. Los líderes eclesiásticos de la época entendieron estas implicaciones. Claro que lo entendieron, por supuesto que lo entendieron. ¿Sí? Y tomaron medidas drásticas para proteger el control durante los siglos siguientes. Siglos siguientes. No estamos hablando ni de semanas ni de meses, no, siglos, ni de años, siglos siguientes. ¿Sí? La doctrina ortodoxa fue estrictamente reforzada. ¿Sí? O sea, figuras como Orígenes, por ejemplo, quien en su tiempo fue un influyente teólogo, terminaron siendo condenados por sus interpretaciones más espirituales y místicas de las escrituras. Claro, no convenía, como no conviene hoy que yo estoy dando esto, o yo estoy contando todo esto, no conviene hoy, porque estamos despertando nuestro interior. O sea, estamos transmitiendo esto, o otras personas que también lo hayan hecho, ¿sí?
Porque no solamente yo creo que soy de acuerdo a todas mis investigaciones que hice, no. Somos unos cuantos, ojalá seamos más todavía, ¿no? Obviamente. Pero esto para que nos demos cuenta. El ídolo que nosotros buscamos afuera está en nuestro interior. ¿Sí? Bien, Orígenes, quien en su tiempo fue un influyente teólogo, terminaron siendo condenados por sus interpretaciones más espirituales y místicas de las escrituras. Las comunidades cristianas que originalmente daban roles significativos a las mujeres, en este caso, a las mujeres, vieron como estas líderes eran marginadas a medida que la iglesia adoptaba un modelo más patriarcal, ¿sí? Mire de dónde viene todo esto, ¿eh? Viene de ese tiempo. Prácticas místicas que promovían experiencias directas con lo divino fueron reemplazadas por liturgias rígidas y estandarizadas. Se trataba de imponer uniformidad a las cosas y control sobre la fe. Controlar la fe, o sea, una cosa de locos, o sea, pero lo hicieron y lo llevaron hasta estos días. Lo trajeron de allá y lo pusieron también acá en este tiempo de hoy. O sea, se estandariza la fe y controlan la fe. Es una cosa, al menos desde mi pensamiento, digo, totalmente absurdo, pero no nos damos cuenta, ¿eh? No nos damos cuenta. Por eso digo, cuando idealizamos a alguien o idolatramos a alguien, no nos damos cuenta. La gente cree que eso es lo normal. Sí, está bien. ¿Qué vamos a hacerle? No podemos hacer nada. El que cree así, ¿qué vamos a hacerle? No estoy acá para contradecir esas cosas. Solamente para contar de dónde viene esto. ¿Y por qué siempre buscamos esta idealización de un personaje? Del que fuere. Del que fuere. ¿Sí? O sea, de que aparezcan, porque aparecen, sobre todo con el tema de los deportistas y cantantes, terrible. Terrible. ¿Sí? Por ahí hoy está más dividido todo lo que es actores y actrices, porque también tienen que ver con qué creencias tienen o qué pensamientos políticos tienen. Entonces por ahí a este no, que lo marginamos un poco, a este sí, a este no, y el otro tampoco, bueno, porque tienen otras connotaciones, otras ideas políticas, entonces, o porque se define tal vez hoy de la parte esta actoral, y no lo vemos en los distintos premios que se entregan, como los Martín Fierro, ¿sí? O gente que hace hasta política y arriba de esa tarima que van y anuncian o van a decir festejo también, pero esto se ve también en Hollywood y demás, ¿no? O sea, no solamente acá. Bueno, todas estas cosas que se van destinando, que también viene y tiene todo un adoctrinamiento. No es que estoy de acuerdo con este o con aquel políticamente hablando, no, yo estoy de acuerdo con lo que yo hago, porque yo solo sé lo que hago, yo solo lo sé, sí, no otro, no lo sabe ni un deportista, ni un cantante, ni un actor, no sabe lo que hago, yo sí sé lo que hago, ¿sí? Y no solo voy porque, ay, me gusta. No, está bien, expresar tu gusto, no digo que no. Pero llamate a la reflexión y, che, ¿por qué idealizo demasiado cuando no busco adentro mío? O sea, hago sacrificios para tal vez ir a ver a alguien, como lo he visto yo en su momento, ¿no? Yo acá tenía, no sé si conocen, chicas, ustedes, el Luna Par, es mundialmente conocido. Bueno, en Luna Par, yo pasaba las noches, yo trabajé más de 20 años en la noche, y pasaba por el Luna Par y me veían colas y colas que hacían colas alrededor del Luna Par para comprar la entrada el otro día, pero gente que iba a dormir ahí, se llevaban carpitas, frazadas, sillas, y demás para sentarse ahí y esperar que al otro día habiliten la boletería y se quedaban toda la noche. La noche anterior yo pasaba a las 10, 11 de la noche por ahí y al otro día recién se habilitaba la boletería a las 9 de la mañana, 10 de la mañana para venderlo, para lo que sea, ¿eh? Ya sea para el partido de fútbol, ya sea para un evento de box o ya sea para un recital, ¿eh? O sea, se vendían ahí y la gente dormía ahí para ir a sacar esa entrada. Y yo siempre decía lo mismo, hacemos un esfuerzo si lo tenemos que hacer por nosotros mismos, o sea, si nosotros tenemos que buscarnos a nosotros mismos en nuestro interior, ¿hacemos ese esfuerzo? No, no lo hacemos. Prefiero sentar, mirar, hay un espectáculo, mira qué bien, cómo me nutre, me dice, sí, está bien, o sea, disfrutarlo. Obviamente que no voy a decir otra cosa, chicas, o sea,
Ustedes que quieren ir a cualquier recital, lo que sea, cualquier evento, sí, disfrútenlo, o sea, está todo bien. No hay ningún problema. El tema es que cuando hacemos esto, siempre hacemos sacrificio y no hacemos nunca por nosotros. El crecimiento por nosotros, ¿dónde lo dejamos? Cuando nos invitan a crecer, a que nos miremos nuestro interior, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el mismo esfuerzo? ¿O solo lo dejamos? Y por ahí lo dejamos, nada más. Sí, porque no sabemos, porque nunca nadie nos explicó. Es más fácil idolatrar a alguien, por ejemplo, a cualquiera, no importa quién sea, que mirarse a uno mismo. Entonces, idolatrar a alguien, ya tapé todo lo que yo no quería ver de mí. Ya está, él es mi ídolo. Como si ese ídolo a veces nos reconociera o supiera, o supiera de nuestra existencia, ni siquiera lo saben por ahí. ¿Sí? Ni siquiera nunca nos miraron, nunca nos vieron, pero nosotros estamos idealizando esto. Es una etapa como de enamoramiento, ¿no? La primera etapa de nuestra vida, 15, 16, 17, 18, hasta los 20 y tantos. Tenemos esa etapa de enamoramiento, que está bien, que lo tenemos que vivir todos, hombres y mujeres lo vivimos, ¿no? Nos enamoramos ahí, pero es enamoramiento nada más, no ni siquiera es amor, ¿sí? No tiene que ver porque no tenemos tampoco el conocimiento profundo del amor, porque no vamos a tener nunca el conocimiento profundo del amor porque nunca nos miramos a nosotros, nunca nos descubrimos a nosotros mismos, entonces no nos amamos. Entonces decimos y hablamos del amor y podemos hasta profetizar por el amor, podemos escribir poemas, podemos escribir canciones, lo que sea, pero no tenemos conocimiento del amor. Tenemos esa mirada siempre hacia afuera, ¿no? Idolatrar a otros y no a nosotros mismos. Che, ¿sabemos que está el amor en nosotros? ¿Lo descubrimos? ¿Sabemos que lo tenemos innato en nuestro espíritu? No, no sabemos. O sea, somos, y Jesús vino a predicar acá, que nosotros éramos personas para amar, gente para amar, que tenemos que amar, no amar a aquel, no, 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 no. El amor, por ejemplo, de una madre hacia un hijo está implícito, no le cuesta esfuerzo. Solo llevar, obviamente, el esfuerzo de llevar en su vientre a ese hijo durante 9 meses de que lleva el proceso del embarazo. Entonces ya está implícito ese amor. No cuesta esfuerzo. Pero cuando tenemos que amar a alguien, que ni siquiera sabemos quién es, ¿sí? Y esto es lo que ocurre. Por eso acá, en Integridad del Ser, practicamos eso. Amar al que viene, amar al paciente que viene. Darle nosotros nuestro amor a través de todo el conocimiento. Pero el otro, como no lo sabe, no lo entiende, qué es lo que le estamos dando. Y muchos miran con desconfianza. Sí, como decía, que me está dando, nada, solo amor. Porque entendimos y comprendimos, al menos desde lo que yo entendí y comprendí y lo transmito. El amor será así. No tiene que ver con un resarcimiento de algo. No. No. O sea, creo que un deportista me va a dar amor. No, da lo que sabe y lo aplaudo como tal. Y lo reconozco como tal. Puede gustarme o no, no importa. Pero lo reconozco como tal. Pero yo me reconozco a mí. O sea, reconozco más, hice más de la vida de todo el mundo. ¿Por qué? Y porque yo en su momento sabía la vida de los Beatles, pero ¿por qué? Porque me comía libros, revistas y revistas de ese tiempo. Estoy hablando de hace 50 años atrás o más todavía, ¿no? En plena etapa adolescente mía, hace más de 50 años. No había hoy lo que hay en el internet, que sabemos todo. No, si llegaban las revistas que llegaban y si venían las noticias que venían, las que vinieran, ¿sí? Entonces, no había, uno se tragaba todas las revistas que había de cantantes y esto que salían las primeras ahí. Bueno, todas esas revistas uno las consumía pero mal, para saber cuál era de nuestros ídolos de ese entonces, ¿no? Pero esa avidez de buscar esas revistas para munirnos de la información de nuestros ídolos, nunca lo hice para mirarme yo en mi interior. Nunca lo hice. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo no estoy hablando por otros? Hablo por mí, chicas, ¿eh? O sea, a mí me pasó también eso. O sea, ¿a quién buscamos como idolatrar, idealizar? ¿Sí? A nivel internacional eran todos los cantantes que había en ese tiempo. O sea, no, por ahí no las nombres y ustedes ni siquiera lo conocen. Pero, claro, uno lo seguía porque era su ídolo.
O sea, a mí me gustaba bailar el rock. Entonces, a Elvis Presley, seguía a todos lados, Creedence de ese tiempo, ¿no? Me gustaba la discografía de ellos, los temas de ellos, bueno, los Beatles también, o sea, todos esos conjuntos de esa época, ¿sí? Después de ahí, bueno, todos los que venían de Estados Unidos, porque eran de esa corriente, y acá se empezó también a idealizar, se empezó a resurgir lo que hoy llamamos como rock nacional, ¿no? Bueno, empezó a surgir todos esos también cantantes, empezaron a perderse miedo y empezaron a concientizarse nomás y a atreverse a hacer cosas que tenían que hacer a través de la música. Estaba bueno también porque era un despertar desde esa musicalización y de interpretación de esos temas también, ¿no? Y trajeron otros artistas ahora que no me vienen a la mente, pero que uno tiene como ese ídolo. Entonces uno idealiza todo esto, y así lo idealizamos. Entonces siempre dan propaganda a estas idealizaciones que tenemos todos y nos pierden el rumbo y nosotros perdemos nuestro propio rumbo, porque vemos solamente esas figuras, no nos miramos a nosotros. Hacemos sacrificios, como le digo yo, que hacían cola en este Luna Par, de Corrientes y Avenida Eduardo Madero, o sea, que están acá en Capital Federal, y todo el mundo iba a sacar entradas ahí por lo que sea, por el evento que fuera, porque ahí se vendían de todo tipo de eventos, ya sean cantantes o ya sean eventos deportivos, no importa, se vendían ahí. Entonces era un lugar, todavía sigue siendo un lugar muy emblemático donde se venden todas esas cosas, ¿no? Lo que sea, para el espectáculo que sea. Bien, entonces, como decía, se estandarizaba la fe, o tenían el control sobre la fe. Lo más impactante de este proceso, que es su carácter deliberado, o sea, lo más impactante de este proceso fue su carácter deliberado, o sea, sean todos ya directamente deliberadamente, ¿no? No ocurrió de manera gradual, sino como un resultado de decisiones calculadas. Los llamados herejes fueron perseguidos, lo que se ya denominaban como herejes, y se lo calificaban así, y ya eran perseguidos, sus textos destruidos y sus comunidades eliminadas. O sea, así de drástico era todo. Allá en el año 367, o sea, 42 años después, ¿sí? Atanasio de Alejandría, que fue teólogo y obispo cristiano, vivió en el siglo IV después de Cristo. Fue un influyente obispo y redactó una famosa carta de Pascua que no solo definió el canon del Nuevo Testamento, sino que también ordenó la destrucción de todos los textos considerados heréticos. O sea, directamente él vino a decir, esto que no es de acá, listo, esto lo tenemos que eliminar. No es de acá, listo, fuera. Lo que alguna vez fue una fe diversa y abierta, se transformó en un sistema cerrado basado en dogmas estrictos y una jerarquía rígida. No se trataba únicamente de preservar la pureza teológica, sino de consolidar poder e influencia sobre la gente, ¿no? Y así, de esa manera, asegurar el control. Claro, si no nos daban, que nosotros no nos definíamos como nosotros, ser nuestra propia divinidad, buscamos esa divinidad afuera y lo ponemos en cualquier persona. ¿Sí? Inclusive hasta el propio Papa era una divinidad. No lo digo que no lo fuera, no malinterpreten eso, ¿eh? No estoy diciendo que no, sino como que escuchan esto y por ahí son creyentes. No, está bien, si a vos tomás al Papa como tu divinidad me parece fantástico, no, yo no te voy a decir otra cosa, ¿qué te voy a decir? Pero vos mirate al espejo. ¿Qué tenés distinto? ¿Qué tenemos distinto a este Papa hoy que tenemos actual, a León? No sé qué número tiene León, 15, 16, no sé, con una cosa así, León 16 me parece, ¿no? Antes era Francisco, pero bueno, hoy tenemos a este Papa León. Bien, y yo siempre digo eso, che, ¿qué me diferencia o qué nos diferencia cualquiera? No solamente lo digo yo por mí, pero cualquiera puede decirlo. ¿Qué nos diferencia de un hombre como nosotros? Una persona que piensa, que siente, que vive, sí, que razona, que se alimenta, que se higieniza, o sea, todo igual que nosotros, exactamente igual, ¿no? ¿Qué tiene como divinidad el lugar donde está? Sí, pero que también recibe un montón de críticas por todas estas situaciones que le toca estar a él, ¿no? O sea, idealizamos también
Y nos ponemos orgullosos ya, yo orgulloso que Francisco era argentino. Pero decía, está bien, yo no tengo diferencias con él. Pero él, todo lo que él hace, también lo hago yo. Y si él se comunica con Dios, sí, yo también. O a que alguien vaya y le pregunte a Santa Juana de Arco si no se comunicaba con Dios. ¿Y por qué muere en la hoguera? Porque ella mantuvo su opinión. Y dijo, yo me comunico con Dios y hablo con Dios. Y le dijeron, no, ¿cómo te vas a comunicar? Los sacerdotes podían hacer eso. ¿Sí? Solo los sacerdotes o la gente que estaban, digamos, en el templero. Solo podían tener ese acceso a esa divinidad. Y Santa Juana de Arco dijo, ¿no? Incluso estando en la hoguera, ¿no? Hasta hay una película que filmaron así, estando ya a prenderle fuego, se le acerca al sacerdote y le dice, decí que no. Y ella dijo, no, si yo me comunico con Dios. Y murió por eso. Santa Juana de Arco. Lean una historia muy rica, muy linda, realmente muy, muy atrapante, al menos a mí me resultó así. Asegurando el control, bueno, que ya que ayudaban y consideraban que esta influencia, tenía que encontrar esa influencia, y la encontraron de hecho, ¿sí? Consolidar el poder sobre esta influencia, digamos, esta cosa de preservar esa pureza teológica, pureza, vamos a poner así, ¿no? Asegurando el control sobre las vidas espirituales de millones de personas, asegurando la vida espiritual de millones de personas. Claro, ya teníamos todo esto, los dominamos así. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia? Pasó a ser de un movimiento transformador a convertirse en una institución centralizadora. Con el tiempo la iglesia se autoproclamó la guardiana absoluta de la verdad, determinando qué enseñanzas eran aceptables y cuáles eran peligrosas. O sea que ellos solamente tenían la autoridad. Y nos sacaron ese poder del discernimiento a nosotros mismos, de saber qué es bueno y qué no es bueno. O sea, busquen en su interior qué es bueno, qué no es bueno. Si ustedes se encuentran la divinidad en su interior, no necesitan ninguna divinidad en la vida. O sea, me encontré yo conmigo, con mi divinidad. Pero la buscamos. Difícil que eso suceda muchas veces. ¿Sí? Nos cuesta. Esto es lo que intentamos hacer nosotros aquí hoy a través de justamente de esto, de la psicología espiritual o el origen de la psicología espiritual. Bien, chicas, hasta acá llega esta clase 4 del origen de la psicología espiritual. Así que bueno, mírenla, disfrútenla. Si tienen preguntas, después me las escriben, no hay ningún tipo de problema. Vamos a asegurar por ti, Vanessa, para que te recuperes prontamente de tu salud, de tu problema de salud que tengas, ¿sí? Y bueno, nada, y cuando puedas mirar también este video. Así que bueno, te dejo esto por acá, espero podernos encontrar la otra semana para seguir, ¿sí?, profundizando con esto hasta que retomemos después la parte terapéutica. ¿De acuerdo, Vanessa? Vos, Silvina, lo mismo, ¿sí? Cuando tengamos, bueno, listo, para ir profundizando, para ir cada vez reconociéndonos a nosotros mismos, que es lo más importante de todo esto. No tenemos y perdimos ese eje, esto a nivel mundial, no solamente ustedes, no, esto es a nivel mundial. Perdimos nuestro eje y buscamos en el afuera esa divinidad que está dentro nuestro. Les dejo un saludo enorme, cariños, pronta recuperación para Vanessa y bueno, si Dios mediante está, la semana que viene nos volvemos a encontrar, ¿sí? Que tengan buenas tardes, que disfruten la semana, que estén bien. Chau, chau.